Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto nuestras plataformas de internet. Siguen las discusiones en el legislativo. Hace un momento nos refería Maru Rojas lo que dijo el titular de Petróleos Mexicanos. Seguimos por supuesto pendientes del debate en el legislativo de cara a la aprobación del presupuesto y todo lo que viene. La UNAM y la Lotería presentan billete por los 100 años del escudo y el lema "Por mi raza el espíritu" hablará de la Casa de Estudios. En más información, hoy se publica en El Universal que Odebrecht no solamente sobornó a, en este caso, Emilio Lozoya, que en el 2006 y en el 2011, también no sabemos exactamente a quién, pero sobornó a varios funcionarios, entre otras cosas para la construcción de una presa en Michoacán. Con el tiempo sabremos de quién se trata, pero hubo sobornos previos, así es que es parte de la lógica con la que ha funcionado esta empresa brasileña en México. El tema de García Luna lo mandan hasta el 24 de octubre del 22 y probablemente hasta primavera del 23, dice el juez Kogan, para que puedan desahogarse todas las pruebas y ver todo el expediente. Continúa la marcha de la caravana de migrantes centroamericanos. Siguen en Chiapas. El embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, afirmó que todos deben entender que la frontera está cerrada para cruces fuera de la ley. En más información, Inés Gómez Mont promueve un nuevo amparo para detener el proceso en su contra. En otros asuntos, explosión hiere a 11 trabajadores de Altos Hornos. Se registró en la recién reparada línea de tiras de laminación en Caliente de la siderúrgica número 1. En el Estado de México inauguran el juzgado en línea especializado en violencia familiar. Supone que va a garantizar de esta manera una atención inmediata. En Estados Unidos se emitirá el pasaporte X en la categoría de género a partir del año próximo. Ya no te preguntarán de qué género eres, porque bueno, pues como ahora hay tal fluidez en el tratamiento de este tema y tal sensibilidad, mejor no lo plantean. Siguen las discusiones de cara a la cumbre de Glasgow. El cambio climático obligará a 86 millones de africanos a moverse, en este caso, de su país en el 2050, dice el Banco Mundial, y le comento que, bueno, pues se sostiene que nuestro país no está llegando a los niveles de reducción de emisiones. Hoy vamos a platicar con la titular del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para ver cómo se están preparando de cara a Glasgow, cómo vamos a explicar esta situación al mundo. Y el presidente de la República volvió a hablar de la UNAM. Hace un ratito el líder del sindicato de la UNAM platicó con Pepe Cárdenas y Agustín Rodríguez le dijo lo siguiente. Agustín Rodríguez: la universidad tiene que valorarse por sus resultados. No se puede valorar por comentarios de personalidades, por muy importantes que sean, sino que tiene que valorarse. Pues eso dijo Agustín Rodríguez. Le comento que los próximos días tendrá que discutir también el tema del tabulador. Ellos tienen pues la negociación salarial en los próximos días, casi siempre es a finales del mes de octubre. Vamos a ver en qué termina todo eso y cuál es el presupuesto que le dan a la UNAM. He oído muchas voces gubernamentales estar preocupados por los salarios de los profesores de asignatura. Yo creo que tienen toda la razón. Hay que preocuparse y ocuparse y darle a la UNAM el presupuesto apropiado para retribuir a los profesores de asignatura de una manera más decorosa. O sea, donde pones el ojo pones la bala, ¿no? O donde pones la boca pones el dinero, y no solamente decir que te preocupan, ¿no? Hay que ocuparse de ellos y hacer efectivamente un esfuerzo y dar más presupuesto a las universidades públicas. Pausa, volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que Volaris dio a conocer que a partir de marzo del año 22 tendrá dos rutas que se cubrirán desde el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Una es a Tijuana y la otra es a Cancún. Dice que después de valorar la estrategia de operaciones del aeropuerto del Santa Lucía, Volaris va a mantener su estrategia actual de operación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como en los otros 42 aeropuertos donde tiene presencia. Estas nuevas rutas serán adicionales a la actual oferta de la aerolínea
la tiene en el aeropuerto capitalino, o sea, se mantiene en el Benito Juárez, pero anuncia que Tijuana y Cancún podrán ser atendidos también desde el Felipe Ángeles. Seguimos con la información. Isaac Jiménez, vamos contigo. ¿Cuál es la situación que prevalece en Sudán? Adelante, Isaac. 2 líderes opositores sudaneses han sido arrestados mientras continúan este miércoles las huelgas y manifestaciones en las calles de Jartum contra el golpe de Estado militar. La exministra de Exteriores sudanesa Mariam Sadek al-Mahdi ha asegurado a EFE que su hermano y vicepresidente del partido opositor Al-Umma, Al-Sadiq Sadek al-Mahdi, fue arrestado después de que ella enviara un mensaje a sus homólogos en países africanos, árabes y occidentales, informándoles de la desaparición del primer ministro sudanés Abdallah Hamdok. Asimismo, la anterior jefa de la diplomacia sudanesa ha denunciado el arresto de un líder de la coalición opositora, la Fuerza de Libertad y el Cambio, llamado Ismail Al-Tash. Estos arrestos se producen horas después de que el depuesto primer ministro sudanés regresara ayer por la tarde a su casa, tras ser liberado sin restricciones tan solo un día después de que su equipo denunciara que había sido detenido durante el golpe de Estado militar. Además de Hamdok, otro ministro del gobierno disuelto y representantes políticos fueron detenidos hace 2 días durante la asonada, aunque aún no se han desvelado sus nombres. El jefe de las Fuerzas Armadas de Sudán, Abdel Fattah al-Burhan, confirmó ayer en una rueda de prensa que habían sido detenidos algunos políticos sobre los que tenía dudas y cuya presencia representaba una amenaza para la unidad nacional o tenía una influencia negativa en la situación en Sudán, sin revelar más detalles. Entre tanto, el Comité Interino al Sindicato de los Trabajadores de la empresa estatal petrolera Sudapet ha anunciado que se unían a la desobediencia civil como un paso para apoyar al pueblo sudanés. El golpe de Estado militar tuvo lugar después de un mes de tensiones entre el gobierno civil y los uniformados, a raíz de una intentona golpista de la que Hamdok acusó a los remanentes del régimen del dictador Omar al-Bashir, entre ellos miembros de las Fuerzas Armadas. Desde El Cairo, informa Isa J. Martí de la agencia EFE. Gracias, Isa. Bueno, pues seguimos con la información. Doy ahora la más cordial bienvenida a la doctora Martínez Arroyo, y es la directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. María Amparo, bienvenida. Muchísimas gracias, Leonardo. Buenas noches. Pues pedirle, por favor, que le cuente cómo llegamos o cómo vamos a ir primero en este caso a Glasgow. Leía que según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente estaríamos llegando con una, digamos, con la tarea no concluida en materia de reducción de emisiones, pero la llamamos para escucharla de manera directa. Doctora. Sí, muchas gracias. Efectivamente, la brecha que hay entre lo que necesitamos y lo que tenemos a nivel internacional y a nivel nacional en muchísimos países como el nuestro, pues es mucho más grande de lo que quisiéramos. A pesar de los grandes esfuerzos que se están haciendo en muchos sitios, no es suficiente. Yo creo que tenemos que empezar a considerar ya, y esto sería muy importante verlo en Glasgow, el que tenemos que meter mucho más fuerza a las medidas. En ese sentido, el aumento del financiamiento, la contribución de otras áreas no estados, o sea, no países, por ejemplo, de compañías transnacionales, de los grandes emisores del mundo. Ya se tienen que empezar a considerar otras medidas urgentes, y además de promover y mucho más ambición en todos lados, por supuesto. Sí. Entre los grandes emisores del mundo entiendo que ya estamos en lo que en inglés llaman el top 10, ¿no? Sí, pero ahora estoy hablando también no solamente de los países, porque también tenemos todas estas grandes transnacionales, compañías de energía, de mineras, cementeras, de distinto tipo, que en algunas se han aliado y tienen buenos propósitos de bajar emisiones, pero no hay un compromiso como el que es de los países. Entonces muchas veces uno se pregunta cuántos estados del mundo tienen la posibilidad de controlar a todos esos gigantes que son los que tienen más productos en sus países, generan residuos, que generan emisiones. ¿Quién puede quitar esas cosas? O sea, la ecuación requiere todavía muchos más elementos, ¿no?
Entiendo que a la COP van sociedad civil, academia, empresas que tendrán que rendir cuentas, van ciudades, van regiones, pero quien lleva la batuta son los gobiernos nacionales, ¿no? Así es, sí, son los únicos que solamente los participantes de gobierno pueden ser negociadores. Los demás pueden ir, participar en los que se llaman los side events o los eventos adyacentes o acompañantes, pero y pueden asistir a muchas sesiones, pero para la negociación solamente puede ser gobierno federal. Oiga, ¿y quién va a representar a México en la COP? O sea, entiendo que van legisladores, pero por parte del gobierno federal, ¿quién va a ir, directora? Por parte del gobierno, bueno, va la secretaria Albores, va unos días. También la Secretaría de Relaciones Exteriores es quien lleva el mayor contingente. Va la subsecretaria Delgado y va toda la dirección de multilaterales, de derechos humanos, van varias direcciones. Van alguna las relaciones exteriores, va el SST, va no, ¿Encabeza la delegación la secretaria Albores? Sí, cuando quien tiene el más alto rango en una delegación es quien encabeza. Entonces, los días que ella esté, ella va a ser. Los días en los que no esté y esté la subsecretaria Delgado, es la subsecretaria Delgado quien va a ser la jefa de delegación. El secretario general de la ONU, directora, nos ha planteado, le ha pedido a la humanidad completa y de manera muy directa a los gobiernos que arriesguen metas más agresivas, que se comprometan más. El ánimo con la que va la delegación gubernamental a México es a explicar por qué no se han logrado las cosas, a culpar a otros de por qué no se ha logrado, a justificar, o va a proponer y arriesgar algo más, digamos, audaz en materia de reducción de emisiones. Doctora. Bueno, no, las COPs no tienen esa dinámica. Sería interminable si fuera a estar explicando cada país por qué hace o por qué no, que se le estuviera reclamando. No es esa la dinámica. Yo creo que lo que va a pasar es que se van a presentar los datos tal y como están, y eso lo que tiene que hacer es sensibilizar a todos los países y a todos los negociadores para que los temas que se van a tratar sean más flexibles, estén más de acuerdo o estén más dispuestos a llegar a acuerdos, ya no estar tropezando, ya no estar alargando las cosas. Las COP en verdad son para eso, no son para ir a sentar al banquillo de los acusados a nadie, porque además, como hemos visto, está muy generalizado ahora en el mundo, después de la pandemia, que lo que esperábamos era que fuera una salida mucho más verde, que hubiera sido una sacudida suficientemente fuerte para la humanidad. A lo mejor lo ha sido para la ciudadanía, pero no necesariamente para todos, o ha sido al contrario, porque piensan que tienen que recuperar ahora la parte económica y están desestimando esta que finalmente es la que está definiendo nuestro presente también, pero nuestro futuro sobre todo, ¿no? Sí. Entonces, lo que esperamos es una COP más sensible, más dispuesta a llegar a acuerdos, que se reconozca que se requieren más medidas, y que entonces al regresar los gobiernos hagan este nuevo ejercicio y esta fuerza, ¿no? No, pues digo, no es sentar en el banquillo y decir está usted reprobado, pero sí de decir, oiga, pues no hemos hecho el esfuerzo suficiente. Y bueno, el llamado que yo sentí muy dramático por parte de Guterres es, espero que se comprometan a más, o sea, que los países también, por eso le preguntaba si vamos con ánimo de arriesgar más, de proponer grandes medidas, un poco la ruta que vino de Cancún a París, directora. Bueno, yo creo que efectivamente sí se va con un ánimo de sobre todo con todos los países en desarrollo, pugnar porque haya muchas más medidas. Hay varios temas que se tratan muy importantes en la COP que tienen que ver con todo esto. La parte de financiamiento ya se ha mencionado, es esencial. El que podamos discutir esto bien. Hay otra parte que es muy importante y que tiene mucho que ver, bueno, con lo que hacemos nosotros, que es toda la parte de transparencia, toda la parte de que pueda haber la confianza entre los países de lo que se está diciendo, verdaderamente se va a hacer, de que se va a llegar a tales puntos, porque
condiciones sean determinadas de acuerdo a las circunstancias de cada país, tiene mucho que ver con la confianza que se debe establecer, de que se está haciendo el máximo esfuerzo y ver si no se hace en un sector, que se haga en otro, y que se pongan fechas para cada cosa, ¿no? Y sobre todo que se vayan haciendo cambios estructurales. Se puede llegar a decir muchas promesas, a dar cifras grandilocuentes, y si eso no está sostenido con lo que tenemos de estudios del país, de que sepamos dónde están nuestras posibilidades de mitigación, cuáles son las vulnerabilidades que tenemos, cuál es el costo-beneficio de cada acción que tenemos que realizar y cómo las podemos programar en el tiempo. Si no tenemos ese tipo de cosas, pues se llega también al peligro de promesas vacías, ¿no? Por eso se ha hecho mucho hincapié en que hablemos de las cuestiones de transparencia y de compromiso real. Claro. Y discutirán, supongo, también todo lo de adaptación, mitigación. ¿Es acreditable que Sembrando Vida ha ayudado a la reforestación de la región, directora? Sí, tiene, por supuesto, tiene una importante contribución. Le voy a decir, nuestras emisiones, y esto ya lo sabe usted muy bien, los 834 millones de toneladas, tienen en el inventario 2019 una captura, o sea, que compensan una captura por parte de los bosques, sobre todo de la permanencia de los bosques, que es de 192 millones de toneladas. Y esto son nuestros 98 millones de hectáreas de bosques. Nada más el que permanezcan nos permite eso. Entonces, tenemos y eso digamos que es como el 98% de lo que estamos capturando actualmente. Entonces tenemos un gran margen para aumentar nuestras capturas con otras hectáreas y con otras acciones naturales, además de las de mitigación de otro tipo. Nada más hablando de las soluciones naturales, tenemos mucho más. Por ejemplo, los programas de CONAFOR, que se está planteando que en 18 millones de hectáreas, pues van a estar reduciendo unos 28 millones de toneladas. Sembrando Vida tiene 1.2 millones de hectáreas. O sea, hay que ver también las proporciones, pero es muy importante porque combina la parte social, la parte económica, es un poco más integral en ese sentido. Y lo que hemos calculado, cuando nos metimos a calcular con ellos muy minuciosamente, un poco a reconstruir cómo está todo esto, en 2019 y 2020 fueron una reducción de 3.8 millones de toneladas. Esto será, pues, estamos hablando de mitigación adicional. Para 2030 significarían alrededor de 21 millones de toneladas. O sea, en proporción con la cantidad de territorio que abarca y todo esto, está bien, porque además los cálculos son complicados, porque tiene que ver con cómo van creciendo y hay diferentes momentos de captura, diferentes intensidades, de acuerdo también a las especies, de acuerdo a si solamente es forestal o es estas mezclas que también agroforestales que están haciendo con maíz y con otras que se combinan los árboles con cultivos. En fin, por supuesto que tiene una gran posibilidad de hacer esta captura. Pues, directora, le agradezco muchísimo el tiempo que ha conversado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, la directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la doctora Martínez Arroyo, hoy conversando con usted. Y bueno, cambio drásticamente de argumento informativo y le doy la más cordial bienvenida a Carlos Ramírez. Él es socio consultor de Integral y usted lo recuerda, entre otras cosas, expresidente de CONSAR y un gran amigo de este espacio. Carlos, ¿cómo estás?
Leonardo, qué gusto saludarte. Buenas noches. Oye, dos preguntas te quería hacer. La primera es estrictamente técnica. Este nuevo cálculo para establecer las comisiones de las Afores, ¿es justo, es técnicamente, digamos, adecuado? ¿Cómo lo ves, Carlos? Mira, doctor Curcio, la realidad es que es una decisión repentina y vamos a llamar, es una decisión drástica. Por muchos años hemos discutido sobre el tema de las comisiones que cobran las Afores y ciertamente a lo largo de, vamos a llamar, la última década, se ha hecho un gran esfuerzo porque estas bajen, pero ese esfuerzo ha sido un esfuerzo conscientemente gradualista, es decir, se había optado por un camino en donde sí se bajaran los precios que cobran, porque se sabía que estaban todavía, digamos, un poco altos, pero por un que fuese paso a paso, es decir, que no generara una disrupción en el sistema de pensiones, Leonardo, de tal suerte que pudiera afectar, digamos, la calidad del servicio que ofrecen las Afores. Lo que tenemos hoy, y lo que salió publicado apenas ayer en el Diario Oficial de la Federación, es un cambio de rumbo significativo, porque supone que ese proceso gradual de reducción de precios pasa a ser un evento disruptivo de un tope de comisiones con un nivel mucho más bajo que el que prevalecía antes. Es algo muy significativo porque supone para las Afores perder de un día para otro más o menos 25% del ingreso que tienen actualmente. Entonces, pues la pregunta es si es una medida que va a beneficiar al trabajador, digamos, de mediano y largo plazo, o es una medida que puede ser contraproducente para el trabajador. Creo que ahí está la discusión, Leonardo. Por lo pronto, pues veremos la reacción de las Afores. Ciertamente los agarraron desprevenidos materialmente y bueno, pues será ahora ahora piden tiempo, ¿no? Para que se implemente el cambio. Oye, y el segundo tema ligado a eso, cuando tienes inflación del 6.12 y parece que se va a mantener así y los CETES se mantienen en 4, no me acuerdo, 75, por ahí andan, se genera una presión muy fuerte sobre las administradoras para diversificar su cartera, irse a zonas de riesgo, Carlos. Sin lugar a dudas, en niveles de inflación altas, cuando tenemos inflaciones como las actuales, pues las Afores lo que buscan es pagarle al trabajador algo arriba de la inflación. De poco sirve o de nada sirve que le paguen por debajo de la inflación al ahorrador. Entonces, sí de alguna manera motiva, incentiva, provoca que las Afores pues le busquen distintas alternativas. Ahora, debo decirte, Leonardo, que en el mercado financiero mexicano hay alternativas que te protegen contra la inflación. Hay instrumentos dentro del mercado financiero mexicano que te dan esa posibilidad de cubrirte un poco frente a eventos repentinos inflacionarios como el que estamos viviendo. Yo creo que las Afores ahorita, pues mira, están pues haciendo su trabajo de buscar las mejores alternativas. Creo que en general se reconoce que este fenómeno inflacionario que estamos viviendo hoy, pues va a ser temporal, digo, ya se alargó más de lo que se preveía, pero va a ser temporal, y las Afores creo que con su horizonte de mediano y largo plazo, Leonardo, creo que no tendrán mayor problema con este pequeño chipote inflacionario. Muy bien, pues mi querido Carlos, te agradezco mucho el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Hasta luego, doctor Curcio, un gusto saludarte. Muchísimas gracias. Carlos Ramírez es socio de consultor de Integralia, expresidente de CONSAR, y hoy pues aclarándonos estos dos temas que bueno tienen que ver con la actualidad. Seguimos con la información. Hoy veía la popularidad del presidente, según Mitofsky, pierde tres disminuciones consecutivas. Por supuesto, es quitarle una pluma al gallo, como dice él, pero bueno, son tres, dice, las críticas del presidente de la UNAM durante las 3 mañaneras consecutivas. Le han acarreado 3 descensos consecutivos a la aprobación sin afectar el nivel aún superior al de la semana pasada. Cuando hay temas sustantivos como el presupuesto, la caravana migrante, la venta de niños, niñas en matrimonio. Por cierto, ahí vi una magnífica historia en el Universal de una mujer que se resistió a que la vendieran.
Yo creo que el presidente, hace bien en defender las comunidades, pero nada gana, creo yo, en este caso, pues negando ciertas realidades, ¿no? Una es esa, la otra es, pues, ¿cómo nos van a explicar, por un lado, que yo comparto esta visión del presidente? Las comunidades indígenas son una reserva de valores, pero también no entiendo por qué se niega que hay muchos atavismos en las mismas. Mire, le pongo una muy sencilla, el nivel de vacunación que tiene Chiapas es inferior al resto del país. ¿Y por qué? Pues las comunidades están diciendo que no se quieren vacunar, y la verdad es que el tema no es en absoluto sencillo. Estamos, por supuesto, ante una situación que hay que hablar, ¿no? Con una enorme claridad. Bueno, seguimos con la información. Me enlazo ahora con el abogado de la Universidad de las Américas Puebla, Carlos Robledo, para pedirle efectivamente que nos actualice en qué va esta situación que, hemos dejado algunas semanas, pero estamos efectivamente muy pendientes. Entiendo que a un juez civil de la Ciudad de México ejecutó la orden del juzgado para que los obligados devuelvan efectivamente la Universidad de las Américas al patronato legal. Abogado, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo. A sus órdenes. Nos cuenta, por favor, qué es lo último que tiene sobre el expediente Universidad de las Américas Puebla, abogado. Sí, claro. Ahora el juez 24 civil de la Ciudad de México, en acatamiento, por sexta vez, por cierto, porque se había tardado 6 veces, en ejecutar lo que el juez tercero de distrito en materia Puebla, civil, ¿no? de Puebla, había señalado en cuanto a que nos había dictado la suspensión provisional y había dejado sin efectos las medidas cautelares con las que violentamente tomaron la universidad sin ninguna justificación. Entonces, esto fue desde junio, de la última semana de julio de este año, pero el juez no había acatado la orden. Ahora la acata y ahora ya dicta un acuerdo en donde acata la orden y deja sin efecto estas medidas y restituye, es decir, todas las medidas que había dictado se retrotraen y se restituye. O sea, restituye al patronato de la fundación y la rectoría de Derbez, abogado. Así es, restituye todo hasta antes del dictado de las ilegales medidas que había hecho. Entonces, todo viene hasta atrás y todo queda como estaba antes. El patronato que estaba legalmente constituido y el doctor Derbez puesto como rector de la universidad, falta ahora solo materializarlo. Entonces, ahora estamos en el proceso jurídico de exhorto a un juez de Puebla, que espero cumpla, y restituya de inmediato la posesión física de las instalaciones. Eso ocurre en los próximos días, ¿no? ¿Qué eso con los tiempos burocráticos de este país, cuánto podría suponer, abogado? Pues es difícil saberlo, el acuerdo está dictado ya, ahorita ya notificó al juez tercero el cumplimiento, se tiene que generar el exhorto que se tiene. Pero que mandar un par de semanas, no más, ¿no? No, debe estar la próxima semana, se nos atraviesan días festivos, entonces eso nos complica un poquito las cosas un par de días, pero nosotros debemos tener la universidad de vuelta físicamente jueves de la semana que entra, cuando más. Oiga, ya es decisión de un juez, no hay manera en este caso de decir que no está apoyado en la legalidad. Es decisión de dos jueces, el juez de distrito que lo puso, la queja que se ganó y además la resolución del juez 24 civil que está acatando esas órdenes. Ya, pues así están las cosas, abogado. Le agradezco muchísimo el tiempo que haya compartido esta noticia con nosotros. Muchas gracias a usted, buenas noches. El abogado Carlos Robledo, abogado de la Universidad de las Américas Puebla, pues creo que es una noticia muy importante para las comunidades académicas. Con esta ejecución, pues se suspenden, se retrotraen las medidas y el patronato original, o sea, el de la Fundación Jenkins, continúa vigente y por supuesto la rectoría del doctor Derbez, Luis Ernesto Derbez, queda entonces restaurada. Un atropello en toda la línea que pues se había hecho sobre esta importantísima institución de educación superior. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un instante.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjese que el día de hoy le hice una pregunta que amablemente me contestaron dos de los concesionarios. Se le hice también al gobierno, se la he formulado a varios funcionarios. ¿Quién y cómo se regula lo que pagamos por las autopistas urbanas? ¿Cómo se hace transparente eso y cómo se tutela desde el poder público el que no nos cobren cantidades inadecuadas? Y la pregunta que hice en el Twitter se la hice a la autopista urbana sur, a la Supervía, también a Pinfra, porque si usted ve los cobros que hacen, por ejemplo, en la entrada a la autopista México-Toluca, y se le hizo a la autoridad, también a la doctora Sheinbaum, es una pregunta, y es la siguiente: ¿por qué para ingresar a las autopistas urbanas, no sé si se ha fijado, las ha tomado, usted debe reducir al mínimo su velocidad? Entonces, ellos se aseguran, y cuando digo al mínimo, es al mínimo. Yo tomo todos los días para integrarme a la de la autopista urbana sur en Picacho, y te tienes que parar. O sea, 0 kilómetros por hora, no 20, 0. Y entonces certifican ellos que te están cobrando, ¿no? Que que tiene el saldo, y entonces te cobran. Ellos garantizan que nadie entra que no pague. Mi pregunta es, oiga, ¿por qué hay que pararse a 0 kilómetros por hora? Ellos me argumentan que a 20, para verificar que se paga, y en cambio, si usted toma, por ejemplo, la Supervía, viene de Santa Fe, y se salen Las Águilas, se salen Las Torres, se salen Luis Cabrera, o sigue por la autopista urbana sur, y se salen Picacho, se salen Insurgentes, o sigue usted hasta Cuernavaca, en todas puede usted salir a 80 kilómetros por hora. Y entonces, pues esa fue la pregunta que les hice. ¿Por qué es tan complicado entrar y en cambio para salir no parece haber tantas restricciones, no? Entonces, mi pregunta es, ¿no será que nos están cobrando la tarifa completa? Y si requieres tanto protocolo para entrar, pues ¿por qué para salir no? Y me escribe, por ejemplo, la autopista urbana sur, estimado Leonardo, dice: al tratarse de una vía de acceso controlada, la velocidad de ingreso debe ser de 20 kilómetros para una detección adecuada de los dispositivos, 20 para cobrarte, conforme. Dice, en la salida se cuentan con carriles de flujo libre que aseguran la detección del tag siempre y cuando se cumpla con las condiciones de colocación recomendadas por el proveedor del dispositivo. Así la información de entrada y salida se recopila para llegar el cargo correspondiente. En caso de tener algún reclamo, hágalo. Y Supervía me dice más o menos lo mismo, ¿no? Dice, nuestros accesos están habilitados para ingresar hasta 40 kilómetros por hora, velocidad máxima que ofrece. Dice, esto permite la validación del tag, en cambio los de salida están para salir a 80 kilómetros por hora. No es raro que tengas que pararte para que verifiquen eso, pero si te sales en Las Águilas, donde te puede costar, no sé, 42 pesos el tramo, o Luis Cabrera, que te cuesta, yo no sé si 60, o te sigues por la autopista hasta Cuernavaca, donde te puede costar 180, ¿cómo certifican que efectivamente estás pagando lo que tienes que pagar? No, se me hace que ahí el consumidor no necesariamente está protegido, y me sigo preguntando qué autoridad nos defiende eso, si el procurador del consumidor, si la autoridad capitalina, porque pues espero que quede absolutamente claro, no es lo mismo los protocolos de entrada en donde se aseguran que les pagues. Además, si no funciona tu tag, tienes ahí un señorcito que te toma absolutamente todo, sin ninguna, digamos, prisa. Pero para salir, dicen, pues a su riesgo, man, salió 80, le cobro el tramo completo, y bueno, pues entrará, supongo, a la bolsa de la autopista, pero sí creo que tendrían que hacer un poquito más transparente ese tema, y bueno, pues lo dejo ahí como un asunto que me preocupa a mí, pero estoy seguro que a muchos de los usuarios de las autopistas. Vea usted cuando le cobran, cuando tiene domiciliada su tarjeta, bueno, pues ver cuánto le cobran por cada uno de los trámites, si efectivamente, y bueno, mi sugerencia amable es, si son tan eficientes para cobrar, para determinar al salir cuánto usamos la autopista, pues úsenlo para la entrada, ¿no? Imagínense poder entrar a la Supervía 80, pues estaría mucho mejor, habría muchas veces mucho menos tráfico. Sean buenas gentes con sus usuarios, no solamente cuiden sus intereses, sino que, bueno, si está la tecnología abierta para eso, pues está para los dos lados, ¿no? Para ustedes y para los usuarios. Óscar Zúñiga, adelante.
Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente al señalar que a lo largo de 100 años la UNAM ha acompañado al desarrollo del país, el secretario general de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí Vanegas, indicó que el camino no ha sido fácil, se han encontrado obstáculos, pero ejerciendo su conciencia crítica han salido adelante. Así lo dijo. A lo largo de 100 años, la universidad ha logrado crecer en oferta académica y cultural y formar a millones de mexicanos. Se trata de 100 años en los que la universidad ha acompañado el desarrollo del país, ejerciendo muchas veces su función de conciencia crítica de la nación mexicana, tan necesaria para la formación de ciudadanos responsables y para la consolidación de nuestras instituciones democráticas. No ha sido un camino fácil, a lo largo del mismo muchas veces hemos encontrado obstáculos, pero al final siempre hemos refrendado el compromiso histórico al que nos convocó hace 100 años el rector José Vasconcelos y hemos honrado su lema que sigue vigente en su esencia. Por mi raza hablará el espíritu. Esto, Leonardo, a 100 años precisamente de la historia del escudo y el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se conmemora con un billete de lotería. Por su parte, la directora general de la Lotería Nacional, Margarita González Arabia Calderón, dijo que el sorteo se realizará el próximo viernes con un premio mayor de 17 millones de pesos. Se han distribuido 2.400.000 cachitos en todo el país. Y bueno, pues Leonardo, se dijo también que la universidad continuará impartiendo sus cátedras a los 360.000 alumnos que están en sus aulas, manteniendo siempre su formación crítica. Leonardo, el reporte. Muchas gracias y seguimos con la información. Voy la más cordial bienvenida al doctor Santiago Portilla, sociólogo e historiador. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Leonardo, qué gusto platicar contigo. El gusto es nuestro, pues pedirte tu punto de vista sobre esta actitud que el gobierno ha tenido en general con la comunidad científica. Hace unas semanas se refería al CIDE, a la comunidad científica en general con CONACYT y ahora la UNAM, Santiago. Bueno, mira, debe haber alguna idea o intención política. No sé si se trata de golpear el avispero, no sé si se trata de distraernos de los malos resultados del gobierno, no sé si se trata de ir preparando el terreno para imponer a un rector afín al gobierno actual. Pero en sí misma la idea esta de acusar a la universidad de haberse convertido al neoliberalismo y no haber hecho nada frente a lo que el presidente cree que fue el saqueo del país durante 30 años, no tiene ningún sentido, Leonardo. Cuando tú ves lo que es la UNAM, es un universo de conocimiento, de intereses, de enseñanza, de carreras, de disciplinas, de investigación, de difusión de la cultura tan amplio que el neoliberalismo realmente pues no es más que una mínima fracción de lo que se discute y se habla en la universidad, como se habla también de la democracia, del socialismo, del comunismo, de la historia de las ideas políticas, de la historia de las ideas, simplemente, de la historia de la cultura, pero en el universo universitario, no solo de la UNAM, en general, de las universidades del país, públicas y privadas, pues está, ¿qué te voy a decir? La astronomía, la política, la medicina, la física, el servicio social, el medio ambiente, la naturaleza, la zoología, la veterinaria, y en todo ese universo, pues realmente... La veterinaria es de derecha, mi querido doctor. Sí, no hay neoliberalismo realmente, pues, ¿qué importancia tiene? Pues, no, ninguna. Ya. Oye, pero sí llama la atención que además una universidad, como tú dices, tan extraordinariamente compleja, empiece a ser señalada. Yo supongo que no hay que caer en esa, digamos, provocación, pero como una universidad que no se pronuncia sobre un gobierno. ¿Deben las universidades, los institutos de educación superior pronunciarse para legitimar o criticar un gobierno, o su función no es esa, Santiago? Pues claro que no, Leonardo. En todo caso puede ser materia de estudio, ¿no? Lo que pasa en un gobierno o en otro.
puede ser materia de estudio, como lo es en la UNAM, en Flaxo, en la UAM, en el CIDE, en la Ibero, por ejemplo, el tema de la seguridad o la inseguridad pública, del Estado de Derecho, de la propia corrupción. Pero pronunciarse o decirse que muera el neoliberalismo o que viva el neoliberalismo, que muera el socialismo o que viva el socialismo, pues no es función propiamente de la universidad. Claro que en la universidad hay personas que lo hacen, porque hay pluralidad dentro de la universidad. Tú que eres un historiador tan documentado, ¿hay, digamos, precedentes de este uso tan laxo de la historia? Pasamos desde los agravios de la conquista, que el imperio no fue capaz, el imperio español, de desarrollar una vacuna, imagínate cómo no se les ocurrió hacerlo, a la posición de Madero, después pasamos a López Mateos, y en los últimos 3 días hemos tenido la resurrección del caso Colosio, el fraude del 88, y que la UNAM estuvo cerca de Salinas, y uno dice, madre mía, sí, son múltiples capas de la historia. Esto está para Santiago. Sí. Pues, ¿qué te voy a decir? Realmente, esto es una caricatura, Leonardo. Como te digo, en el universo de la UNAM y de las universidades en general, públicas o privadas, pues todo esto que se le quiere achacar, no tiene sentido. Date una vuelta, tú que eres tuitero, date una vuelta por el tuit de la UNAM, que yo lo acabo de hacer a raíz de esta discusión. Es una maravilla la diversidad de temas, de enfoques, de resultados, de investigaciones, de inquisiciones que hay sobre distintos asuntos, y realmente en todo ese universo no tiene ningún sentido de lo que habla el presidente de la República. No, y podría echarle un vistazo a cualquiera, incluido hoy Radio UNAM, ¿no? El presidente se sorprendería de oír Radio UNAM, así, oiga, pues ahí me defienden. Bueno, pues sí, hay muchas voces que en Radio UNAM defienden al presidente. Así es. Bueno, pero se ve Por cierto, que no... También dice que los egresados no hicieron nada frente al saqueo. Y bueno, yo tengo entendido que él es un egresado, un poco tardío, pero bueno, él es un egresado, ¿no? A lo mejor no está satisfecho con su... Sí, a lo mejor no está satisfecho con el gabinete y esa es la bronca. Sí, doctor Portilla, te agradezco mucho que has estado con nosotros. Encantado, como siempre, mi estimado Leonardo. Gracias, el doctor Santiago Portilla, sociólogo e historiador. Maru Rojas, regreso contigo. Nos faltaba comentar de otra de las comparecencias hoy ante 3 comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, de Infraestructura y de Radio y Televisión. El ingeniero Jorge Arganis, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, habló del sector carretero, destacó no autopistas, el programa de pavimentación de caminos a cabeceras municipales. Ahí se invirtieron 1,222 millones de pesos para concluir 293 kilómetros correspondientes a 60 caminos en el estado de Oaxaca. Este esquema se va a tratar de replicar sobre todo en los estados del sur, donde hacen falta caminos rurales y solo la rehabilitación en un año de un solo camino de peaje. Aclaró que si hay un nuevo camino, una obra que esta administración está haciendo, una autopista federal o camino de peaje de paga, el que llevará al aeropuerto Felipe Ángeles. Con la Sedena también se trabaja en el proyecto para la construcción de un ramal de 23 kilómetros del tren suburbano que hoy corre de Buenavista a Naucalpan, que irá también de Lechería, tendrá este nuevo ramal al aeropuerto de Santa Lucía. Por ello, hablo de esta obra. Para facilitar la conexión al aeropuerto internacional Felipe se realiza la modernización y ampliación de carriles en la autopista México-Pachuca, así como la construcción de un entronque en el nuevo aeropuerto, además de la construcción del acceso principal del Camino Libre de Tonanitla. Se trata de obras que, junto con todas las que están ejecutando en la zona, contribuirán a reducir el tráfico vehicular y los tiempos de recorrido a la nueva terminal aérea. Fueron varios los diputados federales que le preguntaron qué opina de la cancelación de lo que iba a ser el aeropuerto internacional en Texcoco. Él dijo, como ingeniero, creo que solo
evitaba el problema con los habitantes de Atenco, pero no era viable, como tampoco era viable en otro lugar. Santa Lucía es lo viable, existe una justificación técnica, dijo, como existe justificación técnica del Tren Maya, empleos, reactivación económica para toda la zona sur, que la balastra que se va a ocupar se traslada desde Veracruz a todas las entidades por donde va a pasar el Tren Maya, y que eso pues no es fácil, pero el manejo, y sobre todo insistió como ingeniero, lo platico hoy, lo platico cuando ya no sea secretario de Comunicaciones y Transportes, es lo más viable. Él está con la 4T. Decirte que también, bueno, pues los diputados le pidieron de todo, caminos para cada una de las entidades donde pertenecía, según el legislador. Hubo, yo creo que la mayoría de quejas de la autopista Texcoco, México-Texcoco, que es donde más accidentes, más inseguridad, más cobro hasta de cuotas de los policías federales o ahora Guardia Nacional que ahí vigilan. Pero Ivonne Ortega, quien es de la integrante de la Comisión de Radio y Televisión, le preguntó en qué consiste la política para poder detonar el sector de la radio y la televisión. Nos defendió a los radiodifusores y a los televisores. También dijo, hacen falta radiodifusoras rurales. ¿Qué se ha hecho en ese sentido? Así lo cuestionó. La participación de las radiodifusoras indígenas, sociales y comunitarias, lo cual, por cierto, ha sido solidaria y excepcional. Sin embargo, no existe claridad sobre cuál es la política pública implementada por el gobierno federal para impulsar y fortalecer el sector de radio y televisión en nuestro país. Bien, la respuesta fue breve. Le corresponde a la Secretaría de Gobernación. Doctor. Muy bien. Oye, saludamos a Gabriel Camacho, que sube al Twitter tu imagen. Gracias, Maru. Y con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. Cuídese mucho y sea rabiosamente feliz. Se lo merece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.